Juan Javier Gisbert Cortés, embajador recientemente estrenado en el cargo, precede al cerca de 1 millar de personas que forman parte del boato diseñado por Víctor Ferrer y Santi Carbonell para la Filá Benimerines en su año de alferecía. Un boato inspirado en temas bélicos en combinación con escenas que tratan de explicar al público aspectos del mundo árabe, si la lluvia lo permite. La escuadra de la Filá abre la presencia benimerín en la entrada con las notas precisamente de Benimerins, de Francisco Esteve Pastor, que interpreta la agrupación musical de Manuel. Escuadras infantiles, carrozas, palanquines, grupos de benimerines, jaimas, todo un universo que el alférez había imaginado para esta ocasión especial y que ha sido materializado por Confecciones El Molinar. Y como la cultura árabe no se entiende sin sus danzas, el ballet Banu Marín de Lucía Los ha preparado una coreografía titulada Divinitats Guerreres, que representa una danza nocturna en el desierto. El grupo de arqueras Cenina debe su nombre a una zona del desierto situada entre Argelia y Orán y abre el paso en la entrada al grupo de baile de Susana Soler Miró, Deidades del Sáhara, que se mueven al ritmo de Soc, de Jordi Bernácer. Y sin dejar el norte de África, nos adentramos por la puerta de Fez para encontrarnos con el grupo de guerreras denominadas Ain Salah. Y más muestras de artesanía árabe con el taller de alfarería y las artesanas del grupo Fasíes, que reparten entre el público pequeñas piezas de arcilla. El acompañamiento musical a la escena lo pone la agrupación musical de Agullén y los dolçainers de la Cordeta con la pieza Noches de Arabia, compuesta por Alan Menken, con arreglos de Andrés Guerrero. El ballet Gawazi, al ritmo de Alcarís, del compositor Andrés Guerrero Mañas, abre el paso a la escuadra especial del alférez. La escuadra está diseñada por Francisco Verdú y el tema musical escogido para la ocasión es que interpreta con gran potencia los 120 músicos de la agrupación artístico-musical El Trabajo, de Xixona.
En este punto se inicia el viaje por el desierto que presenta el diseñador David Verdú, autor de esta parte del boato. Camellos y estandartes abren la parte más guerrera de la entrada a Benimerín. Virginia Bolufer pone el acento en la danza inspirada en las tribus africanas masáis. Sus 25 bailarinas interpretan una adaptación de la marcha Al-Faris, compuesta por un fester de la Filá, Andrés Guerrero, y cuya versión íntegra podremos escuchar más adelante. Las porteadoras de la luz, un grupo de niñas hijas de los emires, anuncian la presencia de las damas y de los emires. En lugar destacado de esta macrocarroza desfilan la esposa del alférez, Nieves Jordá, y sus dos hijas, Miriam y Judith. Juan Antonio Canalejas es el alférez moro de las fiestas de Alcoy y desfila custodiado por su amigo Nico y su hijo Joan en el papel de guardia personal. La agrupación musical El Serpis de Alcoy, con 90 músicos, interpreta la pieza compuesta para la ocasión, Al-Faris, del también benimerín Andrés Guerrero Mañas. La tarde, que había amenazado con tormenta, finalmente descarga una tromba de agua cuando el alférez se encuentra delante mismo del ayuntamiento. Una molesta circunstancia que, sin embargo, no restó público al acto de la entrada.